Tornillo de 300 millones de años. ¿Se ha encontrado un tornillo de metal en una roca de 300 millones de años? Investigadores de ovnis en Rusia buscaban meteoritos en el bosque cuando encontraron algo totalmente distinto. Se trataba de un tornillo de 1 pulgada incrustado en una roca de hace 300 millones de años. El grupo Cosmopoix, especializado en actividades paranormales, afirma que el tornillo es una antigua pieza de tecnología. Dicen que es una prueba de que los extraterrestres visitaron la Tierra hace millones de años y dejaron esto atrás. Aunque han compartido imágenes, no han permitido que nadie examine el objeto ni han revelado de qué está hecho el tornillo. Nigel Watson, experto en ovnis, también se muestra escéptico sobre la teoría extraterrestre. Sugiere que aunque sería asombroso descubrir pruebas de una nave espacial de la antigüedad, deberíamos preguntarnos si los diseñadores de naves extraterrestres utilizarían tornillos en su construcción. Es decir, si estos alienígenas fueran tan avanzados, los tornillos serían cosa del pasado. ¿Lo puedes creer? Aquí es donde el debate se acalora. Los científicos sostienen que este supuesto tornillo no es un tornillo metálico de construcción, sino los restos de una criatura marina fosilizada. Es mucho más probable que se trate de un crinoideo, un animal marino que habitó los mares hace unos 350 millones de años. Los investigadores han encontrado muchos ejemplos de crinoideos, o partes de ellos que tienen tallos que podrían confundirse fácilmente con tornillos, especialmente si están fosilizados. Además, los científicos han visto artefactos similares fuera de lugar antes, como clavos y herramientas incrustadas en rocas antiguas, pero a menudo no resultan ser más que formaciones naturales y concreciones. Pero algunos científicos no están de acuerdo y afirman que los tallos de estos antiguos lirios de mar eran mucho más pequeños y lisos que el tornillo, con marcas diferentes, y que no son iguales en absoluto. Por ahora, sin embargo, la controversia continúa, como un juego interminable de objeto o pastel. Hasta que el grupo Cosmopoix no desvele de qué está hecho el tornillo, nos quedaremos con más preguntas que respuestas. ¿Es un tornillo de una nave extraterrestre o la madre naturaleza nos está jugando una buena broma? Esferas de Klerksdorp. Se encontraron pequeños objetos esféricos en formaciones rocosas de 3.000 millones de años en Sudáfrica. Y no eran simplemente esféricos, eran perfectamente lisos y redondos, como si los hubieran pasado por algún tipo de dispositivo giratorio de rocas. Hoy en día estos artefactos se conocen como esferas de Klerksdorp. Desde su descubrimiento, estas cosas han despertado el interés tanto de científicos como teóricos de la conspiración. Algunos incluso piensan que son pruebas de extraterrestres o civilizaciones antiguas. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de estos curiosos objetos? Las esferas de Klerksdorp son pequeños artefactos metálicos redondos que se encontraron en depósitos de pirofilita. Tienen líneas en forma de costuras alrededor de la mitad, lo que las hace parecer una especie de mini bolas de bolos. En la década de 1980, algunas personas creían que estas esferas fueron creadas por una civilización superior, que existió antes de la historia registrada. Un conservador del museo incluso afirmó que una esfera giraba sola dentro de la vitrina sin vibraciones. Eso es un poco espeluznante. Entonces, ¿cuál es la verdad aquí? ¿Fueron hechos por extraterrestres o por algunos humanos antiguos y avanzados? Los pseudocientíficos se apuntaron a los alienígenas. Sugirieron que estas esferas fueron fabricadas y que no podían ser naturales porque se encontraron en rocas que tienen miles de millones de años. Esta descabellada especulación llamó la atención del geólogo Bryce Cairncross en 2006. Le pareció divertida y decidió investigarla. Y alerta de spoiler, estas esferas no son lo que pensabas. Cairncross explicó que las esferas son en realidad formaciones naturales conocidas como concreciones. Las concreciones son formas redondas u ovaladas, hechas de minerales diferentes a la roca que las rodea. Se forman cuando los minerales del agua se juntan y se endurecen dentro de la roca. Las esferas de Klerksdorp se formaron en un tipo especial de roca llamado Dominion Group, que originalmente provino de roca volcánica que con el tiempo se convirtió en pirofilita, también conocida como un mineral blando parecido a la arcilla. Estas esferas se forman alrededor de un pequeño grano de mineral en una solución que contiene hierro, calcio y otros elementos. La textura uniforme de la roca anfitriona permite que la esfera crezca uniformemente en todas las direcciones, lo que da como resultado una esfera de 360 grados con líneas. Si el líquido circundante se mueve o la consistencia de la roca no es uniforme, las esferas pueden deformarse. Está bien, pero espera. Si estas cosas son solo concreciones, ¿qué pasa con las líneas que parecen costuras en ellas? Según Cairncross, las líneas que cruzan las esferas son simplemente huellas de la roca anfitriona, que se acumuló en capas durante un largo periodo. Es como si la roca hubiera dejado su huella en las esferas a medida que se formaban.
¿Y recuerdas la esfera que mencioné y que supuestamente giraba por sí sola? El curador del museo de Klarksdorp, el señor R. Marx, lo desmintió. Explicó que durante la visita de un periodista volvió a colocar las esferas en su estante de vidrio y ésta se movió levemente, pero dijo que esto se debía a la forma redonda de la esfera y a los frecuentes temblores de tierra provocados por las actividades mineras de oro cercanas. Desafortunadamente, cuando se trata de este artefacto fuera de lugar, las cosas no son tan misteriosas como parecen. No hubo fantasmas ni extraterrestres involucrados en la creación de estas esferas, solo buena física y procesos geológicos naturales. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. La broca imposible. En el siglo XIX se descubrió una broca dentro de un gran trozo de carbón. Este carbón se formó hace cientos de millones de años. La gran pregunta es, ¿cómo entró? Escucha esto y déjame saber tus pensamientos y teorías en los comentarios a continuación. John Buchanan presentó este hallazgo alucinante en una reunión de la Sociedad de Anticuarios de Escocia en 1852. Estaba desconcertado porque el carbón se formó mucho antes de que aparecieran los humanos en la Tierra. Entonces, ¿cómo acabó dentro de él una herramienta hecha por el hombre? La broca estaba encerrada en una veta de carbón de 56 centímetros de espesor, enterrada bajo 2.1 metros de arcilla y piedras. Buchanan no podía entender cómo una herramienta comparable a las de su época podía llegar allí sin romper el carbón circundante. Quiero decir, esto es muy misterioso. Pero, ¿qué dijeron los científicos? Algunos científicos sugirieron que podría haber sido un taladro roto debido a actividades anteriores de extracción de carbón. Sin embargo, Buchanan notó que el carbón alrededor de la herramienta no estaba dividido en absoluto. Esto significa que estaba completamente cerrado cuando fue encontrado. Habría sido como encontrar un regalo perfectamente envuelto entre un montón de piedras. ¿Cómo llegó allí sin que nadie se diera cuenta? ¿Qué teorías se han propuesto para explicar esto? Una idea es que existieron civilizaciones antiguas con tecnología avanzada mucho antes de que pensáramos que fuera posible. Pero aquí hay otra explicación más interesante. Otra teoría sugiere viajes en el tiempo o distorsiones temporales. Tal vez alguien dejó caer accidentalmente su broca mientras viajaba en el tiempo. Suena como algo que sucedería en una película, ¿cierto? A pesar de las numerosas teorías, no hay una respuesta definitiva al misterio de la broca en el carbón. El pilar de hierro de Delhi. El pilar de hierro de Delhi en la India parece desafiar a la ciencia. Lo increíble de este pilar de hierro es que ha logrado mantenerse en pie durante 1600 años sin oxidarse. Pero si dejas tu bicicleta afuera bajo la lluvia por una noche, se acabó. El pilar de hierro es una estructura de hierro de 7.2 metros de altura y 6 toneladas con una parte superior decorada. Es más antiguo que el conjunto que lo alberga, data del siglo V. Pero a pesar de haber estado expuesto a los elementos durante tanto tiempo, está tan impecable como el día en que fue forjado. Los científicos de la India y del extranjero llevan devanándose la cabeza sobre este enigma desde 1912. No fue hasta el año 2023 que los expertos del Instituto Indio de Tecnología de Kanpur finalmente lo resolvieron. Su investigación reveló que el hierro del pilar tiene un alto contenido de fósforo, alrededor del 1%, y carece de azufre y magnesio, que son comunes en el hierro moderno. Esta composición única, combinada con una técnica antigua llamada soldadura por forja, ayudó a mantener el pilar libre de óxido. ¿Pero qué es la soldadura por forja? Es una forma antigua de unir piezas de metal. Los herreros calentaban el hierro y lo golpeaban con martillos, y esto mantuvo una gran cantidad de fósforo en el hierro, lo que resultó ser importante. Ya no solemos fabricar hierro de esta manera, razón por la cual la durabilidad del pilar de hierro es tan extraordinaria. El científico que estudia los metales antiguos, R. Balasubramanian, descubrió que esta técnica, junto con la presencia de otra capa protectora llamada misabita, contribuía a la increíble resistencia del pilar a la corrosión. Esta capa actúa como un escudo del superhéroe y mantiene a raya al óxido. Además, la artesanía de los antiguos metalúrgicos era tan avanzada que ha dejado asombrados a los científicos modernos. Se cree que el pilar de hierro se construyó durante el Imperio Gupta, bajo el reinado de Chandragupta II, alrededor del siglo IV o V. Originalmente era un monumento a la victoria dedicado a la deidad hindú Lord Vishnu, y una vez tuvo una estatua de Garuda, la mítica montura águila de Vishnu. Una leyenda sugiere que si te paras con la espalda contra el pilar y lo rodeas con los brazos, asegurándote de que tus dedos se toquen, tu deseo se hará realidad. Pero no te apresures a intentarlo. Ahora hay una valla alrededor del pilar para protegerlo de daños.
El pilar de hierro no es solo una reliquia ante el cual hay que maravillarse, es un depósito de conocimientos tradicionales y técnicas antiguas. El arquitecto conservacionista Pragya Nagar cree que estudiar estas técnicas puede ayudarnos a desarrollar alternativas de materiales sostenibles, y esto reduciría el impacto medioambiental de procesos modernos como la extracción de metales. Microchip de la era de los dinosaurios. Imagínate encontrar un microchip de la era de los dinosaurios. Eso es lo que creyeron algunas personas cuando se descubrió un curioso artefacto incrustado en una roca en Rusia. Internet vibraba de entusiasmo, afirmando que esto era una prueba de una civilización avanzada de hace cientos de millones de años. El supuesto microchip fue encontrado por un pescador llamado Viktor Morozov en Levinsk, Rusia. Pensó que era extraño, así que lo entregó a la Universidad Politécnica Estatal del Sur de Rusia, Platov, para su análisis. Todos estaban emocionados pensando que este pequeño dispositivo era una evidencia sólida de seres antiguos conocedores de la tecnología. Entonces, ¿qué descubrieron los científicos? Redoble de tambores, por favor. Resulta que el microchip era solo un fósil. Específicamente, era fósil de un lirio marino que data de hace unos 400 millones de años. Los lirios de mar son parte de la familia de los crinoideos, que son animales marinos que se anclan al fondo del mar. Y sorprendentemente su intrincada estructura puede parecerse sorprendentemente a microchips modernos para el ojo inexperto. La apariencia única del fósil engañó a muchos haciéndolos pensar que era una pieza de tecnología antigua. Internet pasó rápidamente de un zumbido de emoción al canto de los grillos. Algunos incluso afirmaron haber visto letras en él, lo que aumentó la especulación. Pero el análisis de la universidad en 2014 confirmó que se trataba simplemente de una antigua forma de vida marina, y no de una pieza de tecnología antigua. Lamento decepcionarlos. El primer detector de terremotos. ¿Sabías que la antigua China tenía una forma de detectar terremotos hace casi 2000 años? Shang Hen, un brillante erudito durante la dinastía Han, inventó el primer sismoscopio del mundo en el año 132 después de Cristo. Esta fue una época mucho anterior a la tecnología moderna, pero el dispositivo de Shang era sorprendentemente avanzado y extrañamente similar a los sismógrafos actuales. Shang Hen era un experto en todos los oficios. Incursionó en la astronomía, las matemáticas, las ciencias, la ingeniería, la cartografía e incluso la poesía. Fue invitado a la corte imperial por sus excepcionales habilidades, y mientras estuvo allí, contribuyó enormemente en varios campos, incluida la creación de una esfera armilar impulsada por agua, y mejoras en la clepsidra, un tipo de reloj de agua. Entonces, ¿cómo se veía su sismoscopio? Era en gran parte una urna de bronce adornada con 8 dragones, cada uno con bolas de bronce en su boca. Debajo de cada dragón había un sapo de bronce con una boca abierta, listo para atrapar la pelota. Dentro de la urna había un péndulo conectado a un sistema de palancas. Pero ¿cómo funciona exactamente el dispositivo? Cuando las ondas de choque de un terremoto alcanzaban el dispositivo, el péndulo oscilaba y activaba una de las palancas. Esto haría que el dragón correspondiente soltara su bola en la boca del sapo. Esto indicaría no solo que se había producido un terremoto, sino también la dirección de donde procedía. Cada pareja de dragón y sapo representa un punto cardinal diferente, lo que ayudó a la corte imperial a enviar ayuda en la dirección correcta. ¿Lo puedes creer? Inicialmente hubo cierto escepticismo en torno a este invento. Algunas de las ideas de Shang Hen fueron impopulares y su sismoscopio no fue probado. Pero un día cayó una pelota a pesar de que no se sintió ningún terremoto en la capital. Y días después, un mensajero confirmó que un terremoto había ocurrido a cientos de kilómetros de distancia, exactamente en la misma dirección indicada por el sismoscopio. De repente no hubo duda de que esto era real. Mientras que los antiguos creían que los terremotos tenían causas espirituales, Shang y otros eruditos pensaban que se debía al viento y a los cambios de presión en el aire. Esto fue mucho antes de que se desarrollara la teoría de las placas tectónicas en el siglo XX. En otras palabras, Shang estaba muy adelantado a su tiempo. ¿Podemos replicar el sismoscopio de Shang hoy? Seguro que podemos. En 2005, los científicos chinos construyeron con éxito una réplica funcional. Sin embargo, en lugar de palancas, su versión utilizaba una bola central empujada por el péndulo para activar el mecanismo. Esto demostró que con una ligera reinterpretación, el antiguo diseño de Shang podía volver a la vida. Aunque el sismoscopio de Shang tiene casi 2 milenios de antigüedad, su principio básico de utilizar la inercia para detectar terremotos todavía se utiliza en la actualidad. Los sismógrafos modernos emplean un concepto similar, solo que con imanes y señales digitales.
El invento de Shang Hen es un testimonio del ingenio antiguo y de nuestra búsqueda continua para comprender y predecir los fenómenos naturales. La campana misteriosa. Un niño de 10 años llamado Newton Richard Anderson encontró algo extraño dentro de un trozo de carbón en 1944. Mientras alimentaba el horno de carbón en su casa en Buchanan, Virginia Occidental, se le cayó un gran trozo de carbón. Cayó y se abrió, revelando un extraño objeto metálico. Sin estar exactamente seguro de lo que había descubierto, Newton decidió investigar más a fondo. Después de golpear y limpiar un poco, Newton extrajo una pequeña campana de bronce. Tampoco era una campana cualquiera. Esta campana tenía una figura parecida a un demonio encarnada en la parte superior. Los padres y vecinos de Newton quedaron asombrados por el artefacto. Quiero decir, ¿quién no lo estaría? ¿Cómo acabó una campana de bronce dentro de un trozo de carbón? El descubrimiento despertó la imaginación y provocó debates sobre las civilizaciones anteriores al diluvio. Algunos creacionistas incluso utilizaron la campana como prueba del diluvio bíblico. La campana se hizo famosa, apareció en libros, programas de televisión e incluso se exhibió en el Museo de Historia Natural de San Diego. ¿Pero qué dijeron los científicos? Newton envió la campana a varios expertos para su análisis. En 1973, el Dr. John Morris, del Instituto para la Investigación de la Creación, lo examinó y confirmó que estaba hecho a mano, principalmente de bronce con una mezcla inusual de metales. El badajo del interior estaba hecho de hierro y la campana todavía sonaba maravillosamente. ¿Pero podría realmente la campana tener un origen en una civilización anterior al diluvio? La figura encima de la campana se parecía a Pazuzu, un demonio babilónico, y a Garuda, una deidad hindú. Esto, por supuesto, dio lugar a más teorías y acalorados debates. Algunos escépticos sugirieron que se trataba de una moderna campana Garuda que de algún modo se mezcló con el carbón. Un crítico incluso propuso una hipótesis descabellada sobre la cual la campana cayó en un lodo de carbón, que luego se endureció a su alrededor. Esto habría creado la ilusión de que estaba dentro de un bloque sólido de carbón. Pero nadie había podido demostrar que fuera así. Pero eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo podemos probar los orígenes de la campana? Si bien la historia de Newton es convincente y la artesanía de la campana es, cuanto menos, interesante, no existen pruebas definitivas. Los críticos argumentan que sin documentación profesional del hallazgo, es difícil confirmar que la campana data de antes del gran diluvio mencionado en la Biblia. iPhone en pintura antigua. ¿Alguna vez te has preguntado si Steve Jobs inventó el iPhone en la década de 1650? Viajemos en el tiempo a través de la historia del arte y veamos qué está haciendo la tecnología moderna en las pinturas antiguas. En una pintura de Peter de Hoogh de 1150, una mujer parece sostener un iPhone. Incluso el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, bromeó al respecto y dijo: "Siempre pensé que sabía cuándo se inventó el iPhone, pero ahora ya no estoy tan seguro". Esta pintura muestra una casa típica holandesa, pero la mujer de la derecha sostiene algo que parece sospechosamente un teléfono inteligente. Pero espera, ¿hay más? En otra obra de arte pintada en 1937 por Humberto Romano, titulada Mr. Pinchan y el asentamiento de Springfield, parece que un nativo americano se está tomando una selfie. Sí, claro como el día, está sosteniendo lo que parece ser un iPhone. Y luego está The Expected One, de Ferdinand George Waldmüller, de 1860, que muestra a una niña que parece absorta en su teléfono celular. Ella está caminando por un sendero y tiene sus manos en el teléfono. Incluso hay un brillo apagado en su rostro, en la pantalla del dispositivo. ¿O es solo un truco de la vista? ¿Cuál es la explicación de estos extraños objetos en las pinturas? ¿Viaje en el tiempo? ¿Extraterrestres? ¿Una conspiración divina de Apple? Lamentablemente la respuesta es mucho más mundana. Los expertos desacreditan estas teorías con explicaciones menos emocionantes. La mujer de la pintura de De Hoogh sostiene una carta, no un iPhone. En la pieza de Waldmüller, la niña sostiene un libro de oraciones, no la última aplicación de redes sociales. Un experto mencionó que cada espectador de esta pintura en 1850 o 1860 vería un himnario o un libro de oraciones. Sin embargo, hoy parece una niña absorta en su teléfono inteligente. La misma explicación podría decirse del caso de los nativos americanos que se toman una selfie. Lo más probable es que esté desconcertado por una pequeña Biblia que le dieron los españoles, sin tomarse una fotografía. Bien, todas estas pinturas tienen explicaciones bastante simples. Pero ¿qué pasa con la pintura griega que parece mostrar a un hombre usando una computadora portátil completa con un lápiz óptico? O la obra de arte llamada The Grave Naked of an Unturned Woman with an Attendant, del año 100 a.C. La mujer de la imagen parece estar viendo el último episodio de una superproducción homérica en su computadora portátil.
A los teóricos de la conspiración les encanta esta última, pero los historiadores insisten en que solo está tocando la tapa de un cofre poco profundo. Incluso bromean sobre los supuestos puertos USB que se pueden ver en el objeto. Pero, ¿qué opinas de todo esto? Déjame saber en los comentarios a continuación. Estas espeluznantes semejanzas mantienen a Internet en vilo. La idea de que nuestros aparatos modernos puedan aparecer en el arte antiguo realmente hace fluir el cerebro. Pero los historiadores nos recuerdan que nuestras interpretaciones están influenciadas por las perspectivas contemporáneas. Lo que hoy parece un iPhone podría ser un libro de oraciones de antaño. Artefactos Quimbaya. ¿Tenían las civilizaciones antiguas el secreto del vuelo mucho antes de que los hermanos Wright? Eso es lo que me gustaría saber. Prueba de ello son los artefactos de oro de Quimbaya, que parecen antiguos aviones en miniatura. La cultura quimbaya prosperó en América del Sur entre el 300 y el 1550 después de Cristo. Son famosos por su intrincado trabajo en oro y metal, a menudo usando una mezcla de oro y cobre, similar a las descripciones de Platón sobre la Atlántida. Entre sus creaciones se encuentran algunas piezas que se parecen sospechosamente a aviones modernos. Y estos artefactos no son solo bonitos, son aerodinámicos. ¿Entonces realmente vuelan? Ellos sí. En 1994, los investigadores construyeron réplicas a escala de estos artefactos parecidos a aviones, haciéndolos 5 veces más grande. ¿Y adivina qué? Volaron perfectamente. Esto ha llevado a algunos a creer que los Quimbaya entendían los principios del vuelo. ¿Pero cómo? Aquí es donde se pone complicado. Los críticos argumentan que los Quimbaya carecían de los materiales y la tecnología necesarios para construir máquinas voladoras reales. Además, ¿dónde están las pistas de aterrizaje? Nunca se han encontrado pistas de aterrizaje antiguas. Sin embargo, algunos investigadores señalan las líneas de Nazca, que no están muy lejos de la tierra natal de los Quimbaya, como posibles pistas de aterrizaje antiguas. Los Quimbaya a menudo enterraban artefactos de oro con sus muertos, creyendo que eran esenciales para la prosperidad en el más allá. Entonces los aviones dorados podrían representar algo importante, tal vez objetos voladores reales o tal vez simplemente algún tipo de especie de insecto, tal vez algo así como una libélula. Luego, por supuesto, está la idea de que las culturas antiguas podrían haber sido influenciadas por civilizaciones externas. Cuando los aviones modernos visitaban tribus aisladas, las tribus creaban estatuas y rituales alrededor de los aviones. ¿Podrían los Quimbaya haber hecho algo similar después de encontrarse con una civilización avanzada o tal vez incluso con extraterrestres? Esa es al menos la teoría propuesta por Ancient Aliens en History Channel. Entonces, ¿los Quimbaya realmente tenían aviones en la antigüedad? ¿O simplemente les gustaba el arte inspirado en la naturaleza? El misterio continúa. La moneda de Goddard. A estas alturas ya es bastante aceptado que los vikingos encontraron América del Norte antes que Cristóbal Colón. Conocemos las aventuras de los vikingos en América por viejas historias llamadas Vinland Sagas, o incluso encontramos un asentamiento vikingo en Terranova, Canadá. Pero un pequeño artefacto, el Main Penny, es el que más revuelo ha levantado. El Main Penny es una pequeña moneda de plata descubierta el 18 de agosto de 1957 por el arqueólogo aficionado Guy Melgreen. Lo encontró en el sitio arqueológico prehistórico de Goddard, que solía ser un asentamiento de nativos americanos en Brooklyn, Maine. Durante 20 años nadie se dio cuenta de su importancia. Luego, en 1974, el Main Penny, junto con decenas de miles de otros artefactos del sitio, terminaron en el Museo Estatal de Maine. Al principio se pensó que el penique era una moneda inglesa del siglo XII, pero en 1978 expertos de Londres y un especialista de la Universidad de Oslo confirmaron que se trataba de una moneda nórdica genuina. Fue creado entre el 1065 y el 1080 después de Cristo durante el reinado del rey Olaf III. El sitio de Goddard estuvo ocupado desde el 1180 hasta el 1235 después de Cristo, así que esta moneda encaja perfectamente en esa línea de tiempo. Pero un momento, ¿cómo acabó la moneda vikinga en Maine? Hay dos teorías principales para explicar esto. La primera es que los vikingos viajaron hasta Maine desde Canadá. La segunda es que la moneda fue comercializada por los nativos americanos. ¿Qué es más probable? Dado a que no se encontraron otros artefactos nórdicos en el sitio, parece más probable que la moneda fuera un artículo comercializado. El sitio de Goddard era un centro bullicioso en una gran red comercial de nativos americanos. Un artefacto allí fue identificado como un buril esquimal de Dorset, una herramienta de piedra utilizada para tallar que muestra el alcance de sus conexiones comerciales. El centavo incluso tenía un agujero, lo que sugiere que se usaba como colgante en lugar de como dinero. Pero todavía hay otra teoría.
Algunos escépticos piensan que el Maine Penny o la moneda de Goddard podría no ser más que un engaño planteado para crear revuelo. Sin embargo, los expertos sostienen que la moneda es real, señalan su rareza y valor. También señalan que Mellgren no le prestó especial atención cuando la encontró, por lo que es menos probable que lo haya falsificado. ¿Y tú qué opinas? ¿Los vikingos trajeron la moneda a Maine o llegó allí a través de redes comerciales de nativos americanos? ¿O fue un engaño? Asegúrate de dejarme saber lo que piensas en los comentarios a continuación. La olla de Dorchester. En 1851, un grupo de trabajadores de una mina de Meeting House Hill, Dorchester, que ahora forma parte de Boston, hizo un descubrimiento extraño. Encontraron una extraña vasija incrustada en una roca que se estima que tiene entre 570 y 593 millones de años. Pero ¿cómo podría encontrarse una vasija aparentemente de la época victoriana en una roca tan antigua? Apodado Dorchester Pot, este objeto con una forma de campana invertida se partió en dos cuando fue encontrado. Hecho de lo que parecía ser una aleación de zinc e incrustado de plata, estaba decorado con motivos botánicos similares a plantas antiguas y extintas. El descubrimiento fue informado en Scientist American en junio de 1852. No es sorprendente que haya generado mucho debate. Así que, ¿cuál es el problema? Los creacionistas y otros historiadores alternativos aprovecharon este hallazgo. Michael Cremo, un creacionista védico, lo mencionó en su libro Arqueología Prohibida, la historia oculta de la raza humana. Afirmó que era evidencia de artistas metalúrgicos avanzados en América del Norte hace más de 600 millones de años. Algunos incluso creen que esto sugiere que antes del diluvio global, en el pasado, existía una civilización antigua. Pero por supuesto no todos están de acuerdo. Los arqueólogos como Keith Fitzpatrick Matthews de badarchaeology.com han señalado algunas inconsistencias. Primero, la vasija se encontró entre los escombros, no directamente dentro de una roca. Entonces, ¿por qué alguien asumiría que era antiguo? En segundo lugar, la vasija tenía claramente un diseño victoriano. Entonces, ¿por qué la gente en 1852 pensaría que era tan antiguo? Fitzpatrick Matthews sugiere que estos puntos muestran que los buscadores de este artefacto se apresuraron a sacar conclusiones precipitadas. La tecnología moderna podría ayudarnos a descubrir la edad y el origen de Dorchester Pot, pero lamentablemente poco después de su descubrimiento la vasija desapareció. Bastante sospechoso. Todo lo que tenemos ahora son informes y las historias sobre esta reliquia de otro tiempo. Pero, ¿desapareció porque realmente era un engaño? ¿Qué piensas? Déjame saber en los comentarios. Número 10. Sello de oro de la dinastía Ming. A principios de este año, los arqueólogos que excavaban un campo de batalla de la dinastía Ming a lo largo del río Ming en la provincia china de Sichuan desenterraron un gran objeto de oro. Pesaba 7.7 kilogramos y estaba hecho de 95% de oro puro. Parece un sello que alguna vez perteneció a un futuro emperador. El objeto de 10 por 10 centímetros muestra las palabras Shu Shi Si Bao o tesoro del príncipe Shu y tiene una tortuga en la espalda. Fue descubierto en 4 piezas en el sitio de un antiguo campo de batalla, lo que llevó a los expertos a creer que se rompió deliberadamente durante un violento levantamiento campesino que derrocó a la monarquía hace más de 370 años. Los investigadores teorizaron que Shang Qinshong, quien lideró la revuelta, tenía el artículo roto en 4 pedazos para simbolizar el final de la dinastía Ming. El sello de oro es quizás el hallazgo más notable entre más de 10.000 objetos que se encontraron en el sitio. Más de 2.000 objetos eran de oro, plata y bronce de valor significativo, incluidas monedas, lingotes, joyas y más. El recorrido representó la tercera fase de una serie de excavaciones en la ciudad de Yankou que comenzaron en 2017, pero el sello es el único de su tipo en el mundo. El lugar de la batalla en el río vio hundirse 1.000 barcos, así como sus tesoros junto con ellos. Hasta la fecha, se han recuperado más de 52.000 artefactos. La presencia de un tesoro enterrado no es nada nuevo para los lugareños, que durante mucho tiempo han encontrado objetos enterrados a lo largo de la costa. Número 9. Un hombre murciélago. El Museo del Oro Tayrona en Santa Marta, Colombia, alberga una amplia gama de objetos de oro de sociedades precolombinas de la cordillera de Sierra Nevada de Santa Marta en la región norte del país. Algunos de estos objetos fueron creados por una civilización conocida como Tayrona, quienes eran conocidos por sus habilidades metalúrgicas expertas y fabricaban algunos de los artículos de oro más complejos jamás fabricados en América. Uno de estos objetos, apodado el hombre murciélago,
es un colgante que representa un hombre de hombros anchos con una cabeza de un murciélago o un cocodrilo. Sus manos están colocadas en sus caderas y la criatura usa un tocado grande y elaborado que es tan alto como él. El artículo se remonta a algún momento entre los siglos X y XVI. Según la inscripción, la figura puede representar a un gobernante, un antepasado sobrenatural o un chamán en el estado de transformación simbólica y espiritual, en el que sus rasgos asumen los de un espíritu animal colaborador. Este artículo elaborado e intrínsecamente tallado habría sido usado por una persona muy poderosa en la sociedad tairona. La civilización tairona estaba aislada de otras sociedades posiblemente más desarrolladas para la época, pero lograron volverse impresionantemente hábiles en numerosos oficios. Además de ser expertos en orfebrería y artesanos, eran avanzados en agricultura y extremadamente buenos en la guerra, lo que llevó a una de las luchas más difíciles contra los conquistadores españoles durante su colonización en América del Sur. Número 8. Tesoro de Guarrazar. Descubierto en 1858 y 1861 en el municipio de Guadamur, en la provincia española de Toledo, el Tesoro de Guarrazar es una colección de 26 coronas votivas de estilo bizantino, cruces de oro y otras piezas de joyería que representan uno de los ejemplos más importantes de la orfebrería visigoda. Durante el siglo VII, el rey de los visigodos ofreció los bienes a la Iglesia Católica Romana de la península ibérica, entonces conocida como Hispania, como un gesto de su fe. Decoradas con colgantes, zafiros azules y otras piedras preciosas, las coronas votivas con incrustaciones de gemas del rey Recesvinto y el rey Suintila son los dos elementos más importantes del tesoro. Ninguno de estos regalos estaba destinado a ser usado, sino que eran de naturaleza ornamental y ritual. Tras el descubrimiento de la colección, los objetos se dividieron entre el Museo de Cluny en París y el Museo Arqueológico Nacional de España. Desafortunadamente, muchos de estos artículos fueron robados entre 1921 y 1936. Lo que queda del tesoro se exhibe actualmente en ambos museos de Europa. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Tesoro de la Edad de Bronce. En un descubrimiento notable que arroja luz sobre cómo era la vida en la antigua Grecia, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Cincinnati anunció a finales de 2019 que habían descubierto algo asombroso: una gran cantidad de joyas y objetos de oro únicos y elegantes en 2 tumbas de la Edad de Bronce en Pilos, en Grecia. Incluso las paredes de las tumbas, en forma de colmena, alguna vez fueron doradas, como lo demuestran los copos de oro que cubrían el suelo. Los artículos ofrecen una apariencia sin precedentes hace 3.500 años, lo que sugiere que la región costera fue una vez un importante centro comercial. Entre los objetos se incluye un anillo de oro con 2 toros flanqueados por gavillas de cebada. Hasta donde sabemos, es la única representación del grano en el arte de Creta o en la civilización minoica, dijo el arqueólogo de la universidad Jack Davis en un comunicado. Varios de los objetos, incluido un objeto de oro, contienen imágenes de estrellas de 16 puntas. Es raro, dijo la arqueóloga Sharon Stoker. No hay muchas estrellas de 16 puntas en la iconografía micénica. Las 2 tumbas probablemente pertenecían a ciudadanos de riqueza y estatus principescos, según los investigadores. Creo que es probable que se trate de personas muy sofisticadas para la época, explicó Stoker. Han surgido de un lugar de la historia donde había pocos artículos de lujo y productos importados. Los objetos pueden representar una explosión de riqueza a mayor escala que precedió al surgimiento de la Edad Clásica en la antigua Grecia. Número 6. El objeto de oro más antiguo del mundo. En agosto de 2016, los arqueólogos búlgaros revelaron el descubrimiento de lo que podría considerarse el objeto de oro más antiguo del mundo. El pequeño objeto, estimado en 6.500 años, fue desenterrado entre las ruinas de una pequeña casa en un asentamiento prehistórico llamado Tel Yunat Site. Con un diámetro de solo 4 milímetros y un peso de 0.14 gramos, el objeto increíblemente pequeño fue encontrado en el piso de un antiguo edificio. Fundado alrededor del 6000 a.C., Tel Yunat Site es el primer asentamiento urbano de Europa, según Yavor Boyatziev de la Academia Búlgara de Ciencias. La comunidad fue fundada por inmigrantes de lo que hoy es Anatolia en la actual Turquía. Su posición junto con la cerámica encontrada dentro del edificio son evidencia suficiente para fecharlo a mediados de la Edad del Cobre, alrededor del 4500 a 4650 a.C. Siempre que la datación sea correcta, significa que el oro es alrededor de 200 años más antiguo que el poseedor del récord anterior de los primeros objetos de oro conocidos de la humanidad. Número 5. Tesoro de Varna.
Antes del descubrimiento del objeto de oro de la Edad de Bronce, el objeto artificial más antiguo conocido del mundo provenía del tesoro de Varna, una colección de joyas y cerámica de 5 kilogramos que se estima tiene alrededor de 6.500 años, descubiertos en el sitio de un cementerio junto a un lago en Bulgaria y excavados entre 1972 y 1991. Los objetos consistían en corazas, brazaletes, aretes, colgantes, un tocado, un cuenco de arcilla pintado con polvo de oro y más. Basado en un análisis de datación por radiocarbono de los objetos, fueron creados unos siglos después de que los primeros agricultores migrantes se establecieran en Europa. Los elementos representan la primera evidencia conocida de una jerarquía social entre los pueblos prehistóricos. 3/4 partes del oro del cementerio se encuentran entre 4 tumbas, cuyos ocupantes se califican como los más poderosos de la Edad del Cobre. Antes de que se descubriera el oro de Varna, los arqueólogos creían que los antiguos que vivían en el área se asentaron en grupos pequeños y simples, según el arqueólogo Vladimir Slatchev del Museo de Arqueología de Varna a la revista Smithsonian. El tesoro escondido desafía esa teoría, así como las especulaciones de la arqueóloga Marija Gimbutas, quien afirmó durante la década de 1970 que las mujeres gobernaban los asentamientos de la Edad de Cobre de la zona y que estas comunidades eran pacíficas y no combativas. Varna muestra algo completamente diferente, explicó Slatchev. Está claro que la sociedad aquí estaba dominada por hombres. Las tumbas más ricas eran masculinas, los jefes eran varones. La idea de una sociedad dominada por mujeres es completamente falsa. Si bien el oro de Varna está valorado en alrededor de $181,000 según el peso, tiene una importancia histórica invaluable. Antes de que se descubrieran los artefactos, todos los artículos de oro de la Edad del Cobre pesaban acumulativamente menos de 1 libra y se pasó por completo la posibilidad de una sociedad jerárquica compleja, debido en parte a la aparente falta de muestras de riqueza. El tesoro de Varna es un cambio de juego que resulta fundamental para dar forma a una comprensión precisa de la Edad de Cobre en Europa. Número 4. La cámara de ámbar. Diseñada por el escultor barroco alemán Andreas Schlüter a principios del siglo XVIII, la sala de ámbar alguna vez contuvo más de 6 toneladas de ámbar y otras piedras semipreciosas, así como paneles de pared del piso al techo adornados con gemas y pan de oro. Con un valor de alrededor de $176 millones en dinero de hoy, algunas personas se refirieron a la cámara de ámbar como la octava maravilla del mundo, debido a su imponente elegancia. Como símbolo de la alianza de Prusia y Rusia contra Suecia, el rey de Prusia, Federico Guillermo I, regaló los paneles al emperador ruso Pedro el Grande en 1716. Finalmente, se reunieron en una sala del Palacio de Catalina en Pushkin, en Rusia, donde permanecieron hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadieron el palacio como parte de la Operación Barbarroja y tomaron los paneles, creyendo que eran de fabricación alemana y por lo tanto pertenecían legítimamente a Alemania. Los paneles pasaron 2 años en el castillo de Königsberg, antes de que los funcionarios nazis ordenaran su reubicación en 1943 para su custodia. Desaparecieron algún tiempo después de ser empaquetados para su envío y nadie parece haberlos visto desde entonces. Abundan las teorías sobre el posible paradero y el destino de los paneles, y algunos dicen que los objetos dorados se hundieron en el fondo del mar Báltico durante un naufragio o fueron destruidos durante el bombardeo aliado. Pero si alguien sabe dónde están los componentes de la cámara de ámbar, no dice una palabra. Número 3. El tesoro de Staffordshire. En 2009, el entusiasta de la detección de metales, Terry Hebert, descubrió un tesoro de guerra de más de 6.000 objetos anglosajones de oro en Staffordshire, en Inglaterra. El tesoro se remonta al 650 después de Cristo e incluye en su mayoría accesorios como espadas, junto con un casco, una cruz que puede haber sido utilizada como emblema de buena suerte en la batalla y joyas que adornaban las vainas de las espadas. El descubrimiento de Herbert planteó numerosas preguntas sobre el tesoro, incluido porque tantos de los artículos mostraban signos de estar rotos deliberadamente. ¿Quién había recogido los objetos y por qué fueron enterrados? Los arqueólogos pasaron aproximadamente 1 década tratando de resolver estos misterios y finalmente anunciaron sus conclusiones a finales del año pasado. Aclamado como uno de los mayores hallazgos de la arqueología británica, el tesoro proporciona una visión sin precedentes de uno de los períodos históricos más tumultuosos de Inglaterra. Un equipo de expertos, dirigido por el Dr. Chris Firm, determinó
determinó que los artículos probablemente pertenecieron alguna vez al rey de Mercia, Penda, en un momento en que los reinos anglosajones de Inglaterra luchaban entre sí por la prominencia. Alguien probablemente enterró apresuradamente los objetos en medio de la agitación en curso, pero nadie sabe con certeza por qué nunca regresaron por el botín. Lo que este tesoro realmente nos muestra por primera vez es una edad de oro en este periodo de la Inglaterra anglosajona, y lo digo literalmente, dijo Firm a The Guardian. Este fue un periodo en el que el oro de repente estuvo mucho más disponible y se convirtió en hermosos objetos para la élite guerrera. Firm agregó que es importante tener en cuenta que algunas de las preguntas que giran en torno al tesoro requerirían una máquina del tiempo para responderlas de manera concluyente, lo que significa que algunos de los misterios del tesoro permanecerán, sin importar cuánta información descubran los expertos. Número 2. Objetos de oro de Panamá. Se han descubierto numerosas minas de oro arqueológicas en Panamá. Sin embargo, los investigadores saben muy poco sobre las civilizaciones precolombinas que fabricaron y utilizaron estos artefactos. En 2008, en una necrópolis llamada El Caño, aproximadamente a 185 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá, la arqueóloga Julia Mayo desenterró un vasto cementerio que contenía docenas de objetos de oro que datan de hace más de 1000 años, incluyendo vasijas, joyas y placas de pecho talladas. También entre los hallazgos había 2 jefes guerreros adornados con joyas y armaduras de oro. Los especialistas del Instituto Smithsonian determinaron que el oro fue extraído y trabajado en el área inmediata, descartando la posibilidad de que fuera importado de otra región. Este hallazgo es particularmente importante porque muestra que las sociedades antiguas que vivieron en el Caño y sus alrededores apreciaban las bellas artes y tenían artesanos hábiles, desafiando las teorías sobre las comunidades dentro de la región de que eran sencillas y básicas en comparación con otras civilizaciones en América Central en ese momento. La datación por radiocarbono reveló que los entierros ocurrieron durante el año 900 después de Cristo. Los expertos aún no saben mucho sobre la misteriosa sociedad que habitaba el Caño, pero las excavaciones futuras pueden ofrecer más información sobre la civilización, ya que solo un pequeño porcentaje de los objetos enterrados del sitio han sido desenterrados hasta ahora. Número 1. Oro de la cultura escita poco común. Los escitas eran una cultura poco entendida de feroces nómadas que prosperaron en Euroasia desde el 900 a.C. y el 200 después de Cristo, aterrorizando a los antiguos griegos y persas en el camino. Debido a su estilo de vida altamente migratorio, los escitas no dejaron ciudades para que los investigadores aprendieran sobre ellos. La evidencia de esta sociedad suele aparecer en forma de grandes tumultos funerarios llamados kurgans. En 2015, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un kurgan en las montañas del Cáucaso del sur de Rusia, que contenían tesoros de oro de 2400 años de antigüedad que afortunadamente habían pasado desapercibidos para los saqueadores anteriores. El kurgan estaba siendo excavado en previsión de un proyecto de línea eléctrica en 2013, cuando el arqueólogo Andrei Belinsky desenterró 2 contenedores de oro en forma de cubo, 3 copas de oro, un anillo de oro pesado y otras joyas, incluidos 2 anillos para el cuello y una pulsera. Un residuo negro dentro de los recipientes dio positivo en opio y cannabis, lo que da credibilidad a las afirmaciones del antiguo historiador Heródoto de que los escitas usaban una planta para crear un humo fuerte. Belinsky y sus colegas creen que el residuo negro es sobrante de la elaboración de una bebida fuerte con opio mientras se quemaba marihuana, muy probablemente con fines rituales. Los objetos también contienen grabados exquisitamente detallados que ofrecen una nueva visión de la cultura escita. Un recipiente está cubierto de criaturas mitológicas, mientras que el otro representa a un anciano matando a jóvenes soldados, pero incluso los pequeños detalles, como los cortes de pelo y los zapatos de los guerreros, arrojan luz sobre las facetas previamente desconocidas de la sociedad antigua. Gracias por ver el video. ¿Te gustaría conocer más tesoros intrigantes del pasado? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.